Buenas noches, les damos la bienvenida al curso del Diplomado de Litigación Estratégica a los que están en sede presencial y a los que están en sede virtual. Buenas noches. El temario de este diplomado, vamos a un poco explicar cuál es la lógica, la forma de trabajo, es esencialmente práctico. Vamos a hacer una especie de 70-30. Vamos a trabajar 70% en práctico y 30% en teórico. Ya la próxima sesión le van a entregar a los de modalidad virtual, también les van a poner en el aula virtual el material del caso y el material de apoyo de lectura que van a tener. Porque va a haber un material con el cual ustedes pueden reforzar lo que vamos a nosotros conversar acá en las sesiones que tenemos. Vamos a poder revisar material de apoyo de diversos autores, chilenos, colombianos, que han tocado en mayor medida estos temas. Y les pido encarecidamente que para cada clase vengan repasando el material de tal forma que podamos conversar del tema más que hablar de sobre él. ¿Está bien? Entonces, vamos a nosotros ver en los contenidos la importancia de las destrezas y habilidades de litigación estratégica. Vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con la teoría del caso. Luego vamos a desarrollar, y acá quiero ser puntual, lo que son destrezas de litigación en etapa de juzgamiento. Porque también hay destrezas de litigación para etapas previas. Acuérdense que el Código Procesal Penal regula más de 80 audiencias. Todo es con audiencias ahora. Entonces, cada tipo de audiencia es diferente de estrategia que uno tiene que asumir. Nos vamos a centrar nosotros, por un tema del tiempo, por las sesiones que tenemos, en lo que es desarrollar estrategias de litigación para etapa de juzgamiento. Dentro de eso vamos a desarrollar lo que es el alegato de apertura, examen directo de testigos, examen directo de peritos, prueba material, cómo introduzco prueba material, el sistema de las objeciones, contraexamen de testigos y peritos y finalmente alegato de clausura. De modo tal que al finalizar este diplomado podemos estar familiarizados con las técnicas y podemos aplicarlas al caso concreto que vamos a ver, que es un caso, como les comentaba hace un rato, de violación sexual, y va a ser muy importante analizarlo todo a la luz de lo que vayamos conociendo. Entonces, empecemos con lo que es la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? En principio tenemos que, cuando hablamos de litigación estratégica, vamos a ver que el término estrategia es muy utilizado. A veces escuchan táctica y estrategia. La estrategia es el fin que yo voy a tener. Las tácticas son los pasos que yo voy a ir utilizando para llegar a ese fin. Eso es. Entonces, nuestra estrategia, por eso hablo de un proceso estratégicamente, porque como abogado, como fiscal, tenemos una finalidad. El fiscal busca una condena y el abogado busca una absolución o una reducción de la pena, dependiendo del caso concreto. Entonces, nuestra teoría del caso tiene que ser, pues, todas esas actividades, todas estas tácticas que nos van a llevar a desarrollar un caso que va a permitir que nosotros contemos la historia y le demos al juzgador un ángulo de la historia que ellos puedan asumir. Duch y Walterman hablan acerca del incómodo sillón. Imagínense, dicen que están en el cine y cómo es que yo quiero ver la película. Sino la defensa te da un sillón, el fiscal te da otro. ¿Desde qué ángulo lo ponga a ver? Ya va a depender de cómo plantea uno su caso. Entonces, esta teoría del caso tiene una serie de características, una serie de caracteres, y lo primero que tenemos que tener claro es desde qué momento yo voy a empezar a elaborar esta teoría del caso. ¿Será que la elaboro recién cuando yo voy a estar a puertas del juicio o en la etapa intermedia? No, la teoría del caso la vamos a elaborar desde el primer contacto que tenga el fiscal o el abogado defensor con el caso. El fiscal cuando recibe la denuncia, por ejemplo, y el abogado defensor cuando el cliente lo busca. Desde ese momento ya se tiene que empezar a elaborar la teoría del caso. Esta teoría del caso inicial se va a ir complementando poco a poco con todos los elementos que vayamos conociendo en el camino. Todos esos elementos que se van a ir acopiando con la investigación oficial o en la investigación particular
porque eso también en el nuevo modelo es una forma que se está asumiendo. Actualmente uno pues se guía nada más de la investigación oficial o no tiene mayor participación que la de que estar presente en las diligencias ya programadas. Pero con el nuevo modelo sí se puede solicitar que se realice determinada actividad probatoria, que se realice determinada prueba, y en el caso de que esta sea denegada, se puede ir a una audiencia de tutela. Hay más posibilidades de actuación. Es cierto que el abogado defensor no va a poder llevar a su oficina a declarar al agraviado, al imputado, pero sí va a poder participar aportando medios probatorios y solicitando que se realicen esta actividad probatoria. Porque acuérdense, por eso las etapas tienen determinados nombres. La primera etapa que tenemos es la etapa de investigación preparatoria, y por eso se llama preparatoria, porque va a permitir que preparemos para pasar luego del saneamiento, que es la etapa intermedia, a la etapa de juzgamiento. Entonces, esta teoría del caso la empezamos a elaborar desde el primer contacto, la vamos complementando y la tenemos que tener ya sin posibilidad de modificación sustancial en determinado momento, porque no voy a estar elaborando y reelaborando todo el tiempo mi teoría del caso. Tiene que haber un momento en que diga, ya, aquí esta es mi teoría del caso. Y esa etapa va a ser diferente dependiendo de qué persona, de qué personaje, de qué sujeto procesal está encarando. En el caso del Ministerio Público, su etapa límite para ya tener su teoría del caso va a ser en el momento en que decida acusar, cuando ya estamos ya en etapa intermedia. En ese momento tiene que saber el Ministerio Público, por ejemplo, si es un caso de homicidio, si ese homicidio lo va a plantear como teoría del caso con las circunstancias A, B, C o D. De la misma forma, en la defensa tiene un poquito más de libertad, un poquito más allá, después de la acusación, porque con la acusación va a saber cómo está planteado el tema por el Ministerio Público. No puede ponerse como fecha límite la defensa antes de la acusación, porque hasta allí no sabe cuáles son las cartas del Ministerio Público. Pero sí, hasta antes de la audiencia de la etapa intermedia, una audiencia de control de acusación, ya tiene que tener clara cuál va a ser su teoría del caso. Clara, no inmodificable. Vamos a ver que una característica de la teoría del caso es que tiene que ser flexible más adelante. Entonces, ya vimos desde dónde empiezo a formularla, hasta cuándo debo tenerla medianamente cuajada esta teoría del caso. Y vamos a ver entonces qué características debe tener nuestra teoría del caso. Lo primero es que no hay un caso que no merezca tener su propia teoría del caso. Aún aquel caso que llega a nuestro conocimiento y uno dice, pero esto yo llevo a principio de oportunidad con este caso. Este caso no va a juicio. Todo caso que llegue al conocimiento debe ser formulado por cada litigante. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir familiarizarse siempre con los casos. Qué bueno que no llegue finalmente a juicio oral, que se lleve una decisión temprana, un acuerdo preparatorio, un principio de oportunidad, una terminación anticipada. Sin embargo, el litigante, y utilice el término litigante de manera muy amplia, que englobe también el Ministerio Público, porque también litiga. El litigante debe estar preparado para formular una teoría del caso hasta el caso más simple, así como el caso más complejo. Y eso tiene mucha relación con la segunda característica, que es que debe estar orientado a un hipotético o efectivo juicio oral. Tiene que tener esa conexión. Tengo que, cuando llegue un caso a mi conocimiento, plantearme qué sucedería o qué necesito yo para llevar este caso a juicio oral, para que no se me escape nada. Porque si yo empiezo a verlo de manera muy corta y digo, con esto no llego a juicio oral, ¿no? Esto sí llega, esto no llega, quizás por la experiencia uno puede hacer ese tamizaje, pero no debería, porque uno no sabe realmente qué va a pasar. Entonces debe estar preparado para llegar a eso, a un hipotético o efectivo juicio oral. Esta teoría del caso, ¿por qué dice que tiene que ser permanentemente revisada? Porque cada momento que va pasando se van a ir acopiando nuevos medios de prueba, nuevos actos de investigación que van a permitir que yo vaya reformulando mi teoría.
con lo que va llegando. Tengo que ir construyéndola. Es como una pared que yo voy construyendo y yo voy revisando. Cada vez que pongo un ladrillo nuevo, voy revisando. Si el albañil no pone su pita, no pone una pita larguita para ver que se derecha, de la misma forma, el abogado litigante tiene que ir revisando que su teoría del caso tenga esa consistencia y tenga que ir reformulándose, revisándose y no quedarse solamente con lo que inicialmente vio. Debe ser única eso. ¿A qué va referido cuando se refiere que debe ser única? Que no puedo tener más de una teoría del caso para usted, y mucho menos en que esta teoría del caso se contrapone. He tenido oportunidad de escuchar alegatos diciendo, en primer lugar, mi patrocinado es inocente, pero si lo hizo, hay una causa, pues, ahí tiene minoría de edad, ¿no? Vale la pena. Son teorías del caso contrapuestas. Ya no se puede hacer eso. O bajo la pena. Los dos no se pueden. Eso es diferente a hablar de una acusación complementaria, accesoria, porque el fiscal puede tener una pretensión, así como el civil habla de pretensión principal y pretensión subordinada, no accesoria, pretencial y subordinada. ¿Por qué? Porque dicen, en penal, ¿qué sería? Yo acuso por asesinato, pero subsidiariamente acuso por homicidio simple, porque si no puedo probar la agravante, sí puedo probar el homicidio simple. Entonces, eso no quiere decir que la teoría del caso pierde la unicidad, la unidad que tiene. La mantiene todavía. Pero, ¿a qué va el término de que debe ser única? Que no sea incoherente, que no se contraponga entre sí. La siguiente característica, la referida a la autosuficiencia de la teoría del caso, significa que ésta tiene que abarcar todos los elementos que hay. Todos los elementos que se desarrollan, porque yo no puedo dejar fuera o dejar de lado un elemento. Si yo tengo mi teoría del caso, por ejemplo, como abogado defensor, mi teoría del caso es que lo mató en legítima defensa, sin embargo, por ahí tengo un hecho que me acredita, no una legítima defensa, sino una grave alteración de la conciencia, y no incluyo este hecho en mi teoría del caso. Entonces mi teoría del caso no es autosuficiente, no responde a todos los hechos que yo tengo planteados. La teoría del caso tiene que ser capaz de englobar todos los hechos que yo tengo y darle la forma para presentarla. La coherencia está referida también al tema que les decía al comienzo, de que debe ser única. No puedo yo plantear una cosa A y luego plantear una cosa B que contradiga totalmente lo que yo he dicho. Tiene que mantenerse eso. La simplicidad y la claridad de la teoría del caso siempre va a ser valorada, porque generalmente lo simple y lo claro es lo que se entiende mejor. Si yo voy a ir con una teoría súper elaborada, voy a tener que armar tanto para poder probar mi teoría del caso, que finalmente puede ser que no llegue a probar algún elemento y ya perdí mi caso. En cambio, debo tratar de plantearlo de manera clara, de manera simple, porque acuérdense que eso es lo más sencillo de explicar, y para el juzgador va a ser más fácil asumir un hecho. Es como son como las leyes. Yo doy una ley, la ley de la gravedad, pero si yo empiezo a plantear, no, en realidad las cosas no se caen, sino las cosas empiezan a flotar, va a ser más complicado. Mi teoría del caso tiene que ser creíble. A eso se refiere la verosimilitud, creíble. Y esta palabra credibilidad va a recorrer todo lo que es la teoría del caso. Porque ahora, por ejemplo, a priori no se pueden tachar testigos, ningún testigo es válido o inválido de por sí, sino que tiene peso diferente de credibilidad. Se mide en credibilidad cada prueba, testigo, perito, documento, se mide el nivel de credibilidad. Y mientras más creíble sea nuestra teoría del caso, va a tener mayor consistencia y mayor posibilidad de que tenga éxito. La brevedad también es importante. Una teoría del caso que sea muy amplia
muy profusa, no va a llegar de modo correcto al juzgador. Y la flexibilidad tiene que ver con el hecho de que si bien llega un momento en que yo ya dejo de introducir, de reformular mi teoría del caso, debe ser posible que llegado el momento, si es que sucediese, yo pueda, y surja una nueva prueba que desconocía, pueda adaptar mi teoría del caso, que no sea rígida, porque si es rígida y surge un contratiempo, ¿cómo haces para reformularlo en el camino? Tienes que estar preparado para eso. Nuestra teoría del caso nos tiene que permitir adoptar decisiones antes del juicio oral. Y esas decisiones antes del juicio oral, por ejemplo, tienen que ver con medidas de coerción. Tienen que ver con cuestiones probatorias. Y ahí se engloba o se enlaza con el análisis estratégico de todas las evidencias. Porque un conocimiento preciso de mi teoría del caso y haber elaborado bien mi teoría del caso va a permitir que yo pueda analizar todas las pruebas que yo tengo y decir, esto me sirve, esto no me sirve, este le doy un peso, este le doy otro peso, y englobarlo y hacerlo de manera ordenada que me permita llegar al juicio oral preparado. Porque al yo conocer y tener claro mi teoría del caso, nuevamente volvemos al tema del ejemplo de legítima defensa, aquí lo que me va a importar a mí acreditar en el juicio es que ha habido, por ejemplo, una agresión ilegítima, que ha habido proporcionalidad en el medio empleado, esos elementos. Yo no me voy a preocupar en determinar si murió o no murió la persona, por ejemplo. Y eso va a permitir que llegado al juicio oral yo no me preocupe en tener que estar aportando o cuestionando el motivo de la muerte con el perito que ha certificado eso. No voy a perder tiempo. Estratégicamente no es conveniente que yo pueda discutir si lo mató o no lo mató, cuando en realidad eso ya es una cuestión probatoria que se tomó como decisión. Y como decisión previa se puede llegar a tomar mediante un acuerdo probatorio en etapa intermedia. Pero aún si no se ha llegado a un acuerdo probatorio, porque al fiscal no le conviene que quede como acuerdo probatorio, porque para él quiere mostrar que la muerte fue sangrienta, que ha habido 78 puñaladas, como el caso de Liliana Yamoja, por ejemplo, no podría llegar a acuerdo probatorio sobre la muerte. Ahí es importante ver cómo murió, porque eso acreditaría que no hay legítima defensa, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada parte, al tener un conocimiento claro de su teoría del caso, le va a permitir ordenar las evidencias, las que tiene por sí mismo y las de la otra parte, y ordenarlas y cómo las presento, cómo las pongo a consideración del juzgador. Nuestra teoría del caso puede quedar muy bien a nivel fáctico, pero también tiene que ser capaz de ser absorbida jurídicamente. Suficiencia jurídica de nuestra teoría del caso. De nada sirve que nosotros elaboremos una teoría del caso muy buena si es que no tiene amparo legal. Por ejemplo, se me ocurre armar mi teoría del caso diciendo lo mató porque le sacó la vuelta, cuando se cree pues, que jurídicamente es justificable que si te es infiel a alguien puedes matarlo, entonces está errado, porque no tiene suficiencia jurídica tu teoría del caso. Entonces es un tamiz que también tiene que pasar tu teoría del caso, que tenga suficiencia jurídica. ¿Y cómo construyo esta teoría del caso? Estamos viendo que tiene muchas características, muchas formas. Hay un método clásico. Si han llevado antes algún curso de litigación deben haberlo escuchado, ¿no? Lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Toda teoría del caso debe tener esos tres elementos, ¿sí? Fáctico, jurídico y probatorio. Lo fáctico relato el hecho, con lo jurídico englobo este hecho dentro de una postura, dentro de un tipo penal, dentro de una causa de justificación, causa de exención de pena, y con lo probatorio acredito los hechos. Listo, tengo mi teoría de casos. Sin embargo, esta postura clásica no nos permite decirnos, no nos dice mucho cómo construyo mi teoría del caso. Nos dice sus elementos.